Dios sea con ustedes, Dios sea con ustedes. Tenemos una bendición muy grande, la palabra de Dios, la Biblia, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y en este mes de agosto estamos considerando como mes de la Biblia. ¿Vamos a leer la Biblia solamente en agosto? Obviamente que no. Vamos a leerla siempre. Pero en este mes de agosto estamos recalcando la necesidad de las Sagradas Escrituras, la necesidad de recibir, de leer, de estudiar, de investigar, de meditar en la palabra del Señor, sobre todo vivir la palabra de Dios. Entonces, queremos interpretar correctamente la palabra de Dios. Y hay reglas de interpretación. La primera regla que estudiamos fue tomar la palabra de Dios literalmente, salvo que la misma palabra nos indique que es figuradamente. Número 2, hay que comparar un pasaje con otro, una porción bíblica con otra. Número 3, hay que considerar el propósito de las Escrituras. Mira, la palabra de Dios tiene historia, tiene datos científicos, tiene datos astronómicos, tiene datos geológicos. Bueno, la Biblia nos habla de varios temas o varias materias, pero el propósito de la palabra de Dios es decirnos, hablarnos sobre la salvación del hombre, sobre la salvación nuestra. Ese es el propósito de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras no tienen el propósito de enseñarnos solamente historia o darnos datos científicos astronómicos. No ese es el propósito, aunque tiene estos datos, pero ese no es el propósito. El propósito de la palabra del Señor es darnos darnos a conocer la salvación por medio del Señor Jesucristo. Darnos a conocer el amor de Dios de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Nos amó desde la eternidad y entonces Él puso los medios para que nosotros fuésemos salvos. El hombre pecó. La idea de Dios era que el hombre permaneciera sin pecado, pero el hombre pecó. Pero ahora Dios ha provisto el medio de salvación para el humano. Y la palabra del Señor nos dice cómo podemos ser salvos. Y ese es el hecho más importante para nosotros. Porque mira, pudiéramos tener muchos conocimientos de la historia. Porque sí, la Biblia tiene muchísima historia. La historia de los israelitas es muy amplia. Y la historia de otros pueblos, la historia de los diferentes personajes. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, Eliseo, Pablo, Pedro, Juan. Tiene mucha historia. Pero el propósito de la Biblia no es darnos enseñanza de historia solamente, aunque nos la da. Nos la da. Vamos. La médula de la palabra del Señor es la salvación del hombre. Ahora, tiene mucha doctrina. Tiene mucha doctrina. Hablábamos en días pasados de que para estudiar la Biblia podemos tomar el método teológico. Pero de repente ha habido creyentes que se rebelan y dicen, no, yo no quiero saber nada de teología. Yo quiero nada más la palabra de Dios. Teología no, solamente la palabra de Dios. Déjame aclararte lo siguiente. Desde luego, hablamos de una teología bíblica y sistemática. Claro que hay teologías que se separan completamente de lo que dice la palabra de Dios. Pero
A lo que nos referimos nosotros por teología es precisamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios constantemente porque teología es un tratado razonado con respecto a Dios y sus relaciones con el hombre. Esa es una de las definiciones de teología. Tratado razonado con respecto a Dios y sus relaciones con el hombre. Entonces, al hablar de teología, teo significa Dios y logía significa tratado. Entonces, si nosotros estamos hablando de Dios basados en la Biblia, lo estamos estudiando en la Biblia, nada más que en forma sistemática. De manera que no nos alarmemos cuando hablamos de la teología. No nos estamos separando del asunto principal. Bien, pero el asunto principal, el propósito de la palabra de Dios es la salvación del hombre. Ese es el propósito, la salvación del humano. Y repito, nos da muchas doctrinas. Tenemos la doctrina del hombre, de los ángeles, del Espíritu Santo, del pecado. Pero el propósito principal es darnos a conocer que Dios proveyó los medios o el medio para la salvación de nosotros. ¿Cuál medio? El Señor Jesucristo. Y sigo yo citando ese texto que algunos hablan de que es la Biblia en pequeño. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjate, la médula de este texto, la salvación nuestra, el amor de Dios, el amor del Hijo, lo que hizo el Hijo por nosotros, lo que hizo el Padre por nosotros, salvarnos. Entonces, el propósito de las Escrituras es la salvación tuya y mía. No es solamente llenarnos de información, sino decirnos cómo podemos ser salvos y vivir con Dios por toda la eternidad. Entonces, el cristiano se equivoca, o cualquier persona puede equivocarse, al no enfocarse en la salvación cuando estudia la Biblia. Si se enfoca en otras cuestiones. Mira, hay detalles muy interesantes, aunque complicados, que a algunos les gusta mucho recalcar eso y no recalcan la salvación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se habla de la gran tribulación, se habla del anticristo, se habla del milenio, se habla del lago de fuego y azufre. Son temas interesantes, pero el asunto principal, el propósito de la Biblia es decirnos que Dios nos amó y puso los medios para salvarnos. Podemos aprender muchísimas otras cosas, pero si no aprendiéramos, si no aceptáramos que el propósito de la Biblia es darnos a conocer la salvación nuestra por medio de nuestro Señor Jesucristo, manifestando de esa manera el Padre su amor a nosotros y desde luego también el amor del Hijo. Entonces, si no nos ubicamos en eso, estamos perdidos. Por eso, el propósito de las Sagradas Escrituras es decirnos que Dios proveyó la salvación de nuestra alma. Dios proveyó la salvación para cada uno de nosotros, los humanos. Podemos ser salvos por medio del Señor Jesucristo. Por lo que yo te invito para que tú lo aceptes como su Salvador. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar y vamos a decirle, o vas a decirle: Señor, entrego mi corazón a ti, sálvame, perdóname, cámbiame, transfórmame y recibo el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo por mí. Lo recibo por la fe. Señor y Padre nuestro, estoy rogándote por nuestros estimados oyentes que todavía no te han aceptado como Salvador. Sálvalos, Señor, para que se cumpla el propósito de las Sagradas Escrituras, darnos a conocer
la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios me los bendiga grandemente. Estamos sobre el tema general, la interpretación de la Biblia. Y mañana vamos a considerar, examine siempre el contexto de un pasaje. No es lo mismo lo que vimos en días pasados, compare un pasaje con otro. No. El día de mañana, examine siempre el contexto de un pasaje. Hasta mañana, Dios mediante, 7 de la noche, Facebook, Iglesia de la Trinidad. Quédate conectado y comparte de este mensaje lleno de vida. Búscanos en Facebook, YouTube y Spotify como Iglesia La Trinidad o La Trinidad de Juárez. No te pierdas el mensaje de vida todos los días a través de nuestras plataformas digitales, de lunes a domingo a las 7 de la tarde. Ya tenemos servicios presenciales, miércoles 6 de la tarde y reunión de jóvenes los sábados a las 4 de la tarde. Los domingos tenemos 3 servicios, 10 de la mañana, 11:30 de la mañana y 1 de la tarde. La dirección de la iglesia es Rafael Velarde, esquina con Francisco Sarabia, zona centro, en Ciudad Juárez, Chihuahua. O bien puedes visitarnos en El Paso, Texas, en la iglesia Jerusalén. Reunión de jóvenes los viernes a las 7 de la tarde y domingos a las 4 de la tarde, en el 4300 de la calle Yandel. No lo olvides, quédate conectado.